Buenos días, profesor. Estoy aquí como me dijiste. ¿Querías decirme algo importante? Sí, hola Mike. Te dije que vinieras aquí porque veo que estás muy interesado en aprender español. Por supuesto. Siempre me ha gustado el español y quiero hablarlo muy bien, profesor. Lo sé. Siempre haces tus deberes. Presentas tus proyectos a tiempo. Por eso quiero ayudarte. Quiero que hables español como hablante nativo. Estoy seguro de que puedes lograrlo. En realidad, gracias, profesor. Realmente aprecio tu ayuda. ¿Cómo puedo mejorar mi español? Te dije algunas cosas que puedes hacer para mejorar tu español y hablar con fluidez. Lo primero es, cuando estás fuera de casa o en línea y ves nuevas palabras o frases, toma notas y una foto para poder comprobarlo más tarde. Solía hacerlo cuando estudiaba español. Para mí, esa es una de las mejores maneras de aprender nuevas palabras y frases en español. Porque probablemente no verás esas palabras en un libro de aprendizaje de español. Es la vida real. Practica todos los días. Sé que he dicho esto antes, pero es realmente importante. Decide cuánto tiempo a la semana vas a dedicar a estudiar y cúmplelo. Si simplemente estudias o practicas cuando te acuerdas de hacerlo, no verás tu progreso. Es importante reservar tiempo para practicar todos los días. No importa si son unos minutos o una hora. Además, no tiene por qué ser el mismo método de estudio. Puedes leer, escribir, escuchar, cantar, ver películas, etc. Pero recuerda, sé realista con tu tiempo. Tenemos un video sobre la mejor rutina de estudio. Hemos hablado antes del objetivo a largo plazo, pero fíjese también objetivos a corto plazo. Y recompénsate cuando logres cada uno. Sea realista. No se propongan metas inalcanzables. O perderás la motivación cuando no los completes. ¿Qué puedes completar de manera realista en el tiempo que tienes? El español se trata de comunicación. Ponte objetivos que sean personales, no lingüísticos porque son más motivadores. Por ejemplo, quiero poder contarles a mis amigos sobre mis vacaciones. O quiero hablar sobre mis planes a futuro o las cosas que hice en el pasado. Esos son buenos ejemplos. Lo que quiero decir es que no digas quiero aprender pasado simple o quiero aprender presente perfecto. Llévelo a la comunicación de la vida real. Esa es la mejor manera de aprender algo. Otra cosa, consigue ayuda. Si no entiendes algo, tienes que preguntarle a alguien. Pide ayuda a tu profesor, compañeros o amigos. También puedes investigar en Internet. Revisar. Revisa y revisa. Es muy importante mejorar tu español. Asegúrate de tomarte el tiempo para revisar las cosas que has estudiado en el pasado. De lo contrario, no olvidarás y el futuro no podrás comunicarte muy bien.
No es buena idea estudiar solo durante largos periodos de tiempo. Necesitas tomarte un descanso. Sí, haz pausas periódicas. Toma un poco de aire fresco y estira las piernas. Es importante. Otra cosa, no tengas tanta prisa por subir de nivel. En serio. Aprender español se trata de tu progreso, no de tu nivel. Entiende eso. Mientras progreses, estarás en el nivel correcto. Te lo digo porque hay muchos estudiantes que están en un nivel de inglés avanzado solo en el papel. Pero, cuando les pides que hablen español, todavía usan palabras y frases básicas. Eso es muy común. Así que concéntrate en tu progreso y en aprender cosas nuevas, no solo en tu nivel de español. Y con esto quiero decir algo. Recuerda, puedes aprender de todos, ya sean del mismo nivel, de un nivel inferior o superior al tuyo. Recuerda eso. Mira películas o programas de televisión que ya hayas visto en tu propio idioma. Esto realmente funciona. Será más fácil de seguir y podrás concentrarte en áreas lingüísticas específicas que te interesen. También puedes intentar leer un libro que ya hayas leído en tu idioma. Hará que sea más fácil de seguir y te permitirá disfrutar de la experiencia. Trata eso. Lea primero el significado general. No te preocupes por entender cada palabra. A veces solo necesitas entender la idea, no cada palabra. Usa tu voz interior mientras realizas tu día para practicar en español. Cuéntate una historia sobre tu fin de semana anterior o incluso simplemente un comentario de lo que puedes ver mientras recorres la ciudad. Esto es lo que yo llamo habla contigo mismo. Sí, habla contigo mismo todo el tiempo. Y sobre las historias, me encantaba hacer eso cuando estaba aprendiendo español hace muchos años. Por ejemplo, estaba en el autobús yendo al trabajo y vi a un hombre extraño sentado a mi lado. Entonces comencé a crear una historia sobre ese hombre. Debe ser un asesino o sus padres no son de este país. Cualquier historia puede funcionar. Lo importante es usar tu imaginación para practicar tu español. No se puede aprender español solo con un libro. Al igual que conducir un coche, solo se puede aprender haciéndolo. Encuentre oportunidades para hablar. Intente encontrar un evento de intercambio de idiomas, local o amigos en línea. ¿Por qué no iniciar un blog de línea y compartir sus escritos con el mundo? Eso también podría funcionar. Esté atento a su puntuación, ya que puede cambiar totalmente lo que intenta decir. Vea la diferencia de significado entre estas dos oraciones. Una mujer sin su hombre no es nada, y una mujer sin ella, el hombre no es nada. Finalmente, grábate en tu teléfono describiendo a una persona, tu habitación, casa o lugar que te guste.
Incluso puedes describir las acciones que estás realizando. Escuche nuevamente al día siguiente para ver lo que dijo. Podrás evaluar y mejorar tu propio habla. Me tengo que ir ahora. Gracias, profesor. Me has ayudado mucho con estos consejos. Quiero más. Si también quieres más consejos sobre cómo aprender español, háznoslo saber en los comentarios y dale me gusta a este video. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.